Los lobos se cuidan mucho. Estos enfrentamientos pueden durar días. Aislarán a un búfalo en una zona de mucha nieve, y ese búfalo tendrá que luchar hasta morir, y evidentemente, los lobos se lo terminarán comiendo. Estas imágenes muestran una batalla entre una pequeña manada de lobos y un búfalo. Duró 36 horas. Los lobos utilizan su número para provocar continuamente a su presa hasta que ésta acaba agotada. Sin embargo, la fuerza y la sorprendente habilidad del búfalo lo convierten en un peligroso adversario. Creemos que el lobo tiene muchas posibilidades de acabar herido cuando intenta cazar búfalos. A menudo les atacarán con las patas, o si el búfalo es fuerte, les puede lanzar por los aires, o los puede alcanzar con su cornamenta y lanzarlos después por los aires. Muchos lobos acaban muy mal parados tras cazar alces o tras cazar búfalos. El búfalo intenta desesperadamente defenderse de los lobos, pero a pesar de herir a algunos de ellos, la tenacidad de los cánidos vale la pena. El lobo común o lobo gris se enfrenta a este tipo de peligro cada vez que caza presas grandes. Habría supuesto mucho más peligro para el lobo gigante, ya que éste se enfrentaba a animales más grandes y fuertes que vivirían en manadas más grandes. Lo que hacía era atacar en grupos más grandes. Pero esto era relativamente útil. A pesar de cazar en manadas más grandes, cuando llegaba la hora de atacar, el lobo líder estaba solo. Y literalmente, su vida corría peligro. Los datos de los fósiles reflejan los peligros a los que los lobos se enfrentaban a diario. Los científicos han encontrado miles de huesos rotos de lobos gigantes, y cada uno tiene una historia que contar. Con una pequeña investigación podemos descubrir no solo los peligros a los que los lobos se enfrentaban, sino todo tipo de detalles de la vida en la manada. Esto es un ejemplo de una herida bastante grave con la que el animal vivió un tiempo. Este es el cúbito y el radio estaría más o menos aquí. Esto es un cúbito normal y el radio sería un hueso separado. Y parece que lo que le pasó a este animal es que recibió una patada o algo así y acabó gravemente herido, ya que se fracturó uno o los dos huesos de la pata delantera. Y los dos huesos se le terminaron fusionando, lo que sería bastante doloroso a la hora de moverse. Una fractura así, posiblemente fruto del ataque de una de sus presas, le habría dejado cojo de por vida. Incapaz de cazar con el resto de la manada, sobreviviría alimentándose de las sobras de animales muertos. El hecho de que este lobo viviera unos años más demuestra su dureza. Y algo más. Es la primera indicación de un sorprendente comportamiento social del lobo gigante. A diferencia de los lobos grises modernos, puede que las manadas de lobos gigantes cuidaran de sus miembros. Quizás en este cráneo de lobo gigante también haya signos de este comportamiento tan peculiar. Este cráneo sufrió algún tipo de traumatismo grave. Su aspecto es muy diferente a uno normal. Por lo general, el cráneo de un lobo es suave y simétrico, y las cuencas de los ojos son redondas. Vamos a comparar uno normal con el del lobo lesionado. Es posible que este lobo fuera pisoteado por un caballo o por un búfalo. El golpe le aplastaría el cráneo, le dislocaría el ojo y le causaría graves daños cerebrales. Pero sorprendentemente no fueron estas lesiones las que causaron la muerte al animal. El crecimiento óseo sobre las heridas indica que este lobo sobrevivió por lo menos 5 meses más. Además, este cráneo fue encontrado en los pozos de alquitrán con otros huesos que habrían sufrido lesiones igual de graves. Lo cual sugiere que los lobos no murieron como consecuencia de las heridas, sino por quedar atrapados en el alquitrán mientras cazaban. Las lesiones, a pesar de no ser mortales, eran demasiado graves para que este lobo hubiera podido sobrevivir solo. Según muchos expertos, es una prueba más no solo de que los lobos vivían en manadas, sino de que se cuidaban entre sí. Sin embargo, las cicatrices de este mismo cráneo muestran que la vida en manada no era totalmente corporativa. De hecho, era dura y cruel. Tenemos marcas de mordiscos. Aquí hay uno. No sé si se podrá ver. Está por aquí. Y hay otro que se corresponde con él aquí. Se trataría de una mordida desde esta zona.
Es muy posible que esta mordedura sea un signo de una agresión de otro lobo gigante de su manada. Hemos encontrado muchas marcas de mordeduras de lobos gigantes en los restos de otros lobos gigantes en el rancho La Brea. Estas marcas reflejan un comportamiento que es bastante frecuente en los lobos comunes actuales. A menudo tienen una estricta jerarquía en sus manadas. El macho y la hembra más fieros y fuertes son los líderes del clan. Se conocen como macho y hembra alfa. Una lucha constante por el predominio puede llevar a batallas atroces e incluso mortales. Se puede ver cuando cazan, cuando toman posiciones según su orden jerárquico. Se hacen valer aullando y mordiendo. Este mismo comportamiento se refleja en el cráneo de este lobo gigante. Puede que sea la prueba que demuestre no solo la violencia en la manada, sino que su vida no era tan diferente a la de los lobos modernos. Las diferencias entre el lobo gigante y el lobo común se reducen aún más cuando analizamos los huesos que faltan de la colección encontrada en los pozos de alquitrán. Según los investigadores, los lobos gigantes se encontraban cazando en manada cuando quedaron atrapados en el alquitrán. De ser esto cierto, se habrían encontrado restos de crías de lobo con los de los adultos, es decir, tendría que haber habido un número considerable de fósiles de lobeznos junto con los de los lobos adultos. Sin embargo, solo hay unos cuantos huesos de crías entre los miles de adultos encontrados. Los investigadores creen que la falta de huesos jóvenes de lobos gigantes refleja el comportamiento territorial del lobo gris. Los primeros 6 meses de vida de un lobo gris transcurren en una zona protegida. Los adultos de la manada llevarán alimento a la cría allí hasta que se pueda valer por sí misma. Yo creo que los lobos gigantes también cuidaban de sus crías y no se los llevaban a cazar ni a buscar presas hasta que tenían por lo menos 6 meses. Por tanto, es probable que el comportamiento en manada del lobo gigante fuera parecido al del lobo común o gris. Y el paralelismo entre las dos especies también se da en uno de los fundamentos de la vida del depredador: la amenaza de los otros depredadores. En el mundo de los animales carnívoros, la competencia por las presas es atroz, pero cuando la presa es cazada comienza otra batalla igual de intensa por obtener su cadáver. Robar el cadáver a otro carnívoro es una de las formas de competición entre los grandes carnívoros. Es algo que aún se puede ver en los depredadores de África. Y ha sido un hecho de la vida de los depredadores durante siglos. Un depredador debe aprender a proteger a su presa de los carroñeros si no quiere morir. Para el lobo gris actual, el peor rival es el oso pardo. En Yellowstone, los osos pardos siempre consiguen usurpar los cadáveres de animales a los lobos. Y los lobos no oponen demasiada resistencia. Sencillamente dejan que los osos les quiten a sus presas sin vida. Sin embargo, el tamaño del oso no es la razón principal. Los osos tienen sus estrategias. Saben que los lobos pueden ser muy peligrosos si consiguen rodearle. Por eso, cuando un oso se acerca a una manada de lobos que acaba de cazar una presa, sabe que estos van a intentar enfrentarse a él para ahuyentarle. Se produce una especie de tumulto en el que el oso se coloca de espaldas al cadáver de la presa. Con la presa a sus espaldas, el oso tendrá a los lobos de frente e intentará atacar en todo momento a los lobos. Con el tiempo, el éxito del oso pardo le ha hecho aprender. A menudo espera a que los lobos cacen a la presa para apoderarse de ella. Y es posible que lo mismo ocurriera con el lobo gigante cuando se enfrentaba a aterradores depredadores como el oso de cara corta y el felino dientes de sable. Libraba una lucha constante para encontrar suficiente comida que mantuviera viva a la manada. Y casi siempre intentaría evitar a sus grandes competidores. Lo más probable es que pasara lo que pasa en la película Operación Dragón, cuando Bruce Lee dice: es el arte de luchar sin luchar. Eso era exactamente lo que hacían ellos. Intentaban competir por las mismas presas, pero no se enfrentaban directamente al felino dientes de sable ni al oso de cara corta. Competían sin competir.
Pero en ocasiones el lobo gigante se veía obligado a enfrentarse a sus grandes rivales. Por desgracia para el lobo, las reglas de la naturaleza favorecen a las especies más grandes. En encuentros individuales, el oso de cara corta o el felino dientes de sable habría aplastado al lobo. Eso hacía la vida del lobo gigante extremadamente difícil. Los grandes depredadores de la Edad de Hielo le acechaban en cada cacería y le amenazaban con dejarle morir de hambre. Durante miles de años en la América del Norte prehistórica, el lobo gigante arriesgaba la vida cazando animales mucho más grandes que él. Sin embargo, no era el único. Los más poderosos carnívoros de la época luchaban por las mismas presas. El oso de cara corta superaba los 3 metros erguido. Era uno de los carnívoros más aterradores de la época glacial y se podía enfrentar a la manada más grande de lobos gigantes sin ningún problema. A pesar de las agresivas tácticas de los lobos, el oso habría sido un oponente casi imposible de derribar. Por suerte, la población del oso de cara corta era pequeña y estos encontronazos no habrían sido muy frecuentes. Sin embargo, lo que sí ocurría era que los conflictos por comida y territorio enfrentaban a los lobos con depredadores más comunes como el felino dientes de sable. El felino dientes de sable era un depredador formidable que podía alcanzar hasta los 270 kilos de peso. Era rápido, fuerte y sus enormes colmillos le convertían en un adversario muy peligroso. Individualmente, el lobo gigante no era rival para el felino dientes de sable. Probablemente se habría dado la vuelta antes de enfrentarse a él. Pero como miembro de la manada se le exigía luchar para proteger a su manada. Superior en número, el grupo habría rodeado al solitario felino y le habría acosado sin cesar por todos los frentes. Actuarían en conjunto y de una forma muy amenazadora. Un solo felino dientes de sable no puede mirar a varios lugares a la vez. Así que aunque fueran animales más pequeños que él, al ser muchos más puede que hubiera enfrentamientos atroces entre ellos. El felino terminaría yéndose a buscar presas en otra parte. Una y otra vez, el gran tamaño de las manadas transformaba al lobo gigante vulnerable y depredador individual en un pavoroso oponente. Y estas grandes manadas tenían otra ventaja sobre sus competidores. Podían devorar a sus presas rápidamente. Algo muy importante para sobrevivir en el peligroso mundo de los carnívoros de la Edad de Hielo. Les podían robar sus presas, así que las engullían rápidamente. Eso era algo muy importante. Por eso les venía muy bien cazar en grupos tan grandes. Así tardaban menos en engullir a su víctima. Cada lobo utilizaba sus enormes mandíbulas y sus colmillos para arrancar a sus presas grandes trozos de carne. Los dientes posteriores estaban adaptados para rasgar, no para masticar, así que engullían a su presa prácticamente sin masticarla. Es increíble lo poco que masticaban. Arrancaban la carne con los incisivos, tiraban de ella con los músculos de la mandíbula y se la tragaban sin más. Puede que la masticaran algo, pero casi nada. Engullendo prácticamente sin masticar, la manada terminaba pronto a su presa. Convertían a un enorme búfalo en un montón de huesos en cuestión de minutos para evitar que otro depredador pudiera llegar y robárselo. Esta era otra de las habilidades fundamentales que el lobo gigante desarrolló para sobrevivir entre las grandes bestias de la época glacial. Se convirtió en un robusto e implacable cazador con el tamaño y la fuerza suficientes para abatir a enormes presas como los búfalos. Aprendió a trabajar en grandes manadas para poder con los grandes depredadores. Como resultado, el lobo gigante se extendió por América del Norte y dominó a otras especies como a su pariente, el lobo gris. Entonces, ¿por qué después de más de 100.000 años de éxitos desapareció repentinamente de la faz de la Tierra? ¿Y por qué sobrevivió el lobo gris siendo más pequeño? Esto se ha discutido desde hace décadas. La teoría de la extinción es un deporte de competición entre los paleontólogos y la Edad de Hielo es una especie de Juegos Olímpicos para nosotros. La teoría más conocida se centra en un cambio climático radical.
Culpa a los glaciares que hubo en América del Norte durante más de 1 millón de años. Los expertos sospechan que durante estos periodos de glaciación las temperaturas en Florida nunca superaron los 40 grados y el paisaje del sur de California se asemejaría a los bosques y praderas del noroeste del Pacífico. Pero hace alrededor de unos 18.000 años desapareció el último glaciar. Los lobos gigantes fueron testigos del cambio climático. Las temperaturas aumentaron y, a diferencia de periodos de glaciación anteriores, no consiguieron adaptarse a este. Es una de las singularidades del Pleistoceno. Lo que ocurre en este momento es que los animales no consiguen adaptarse a los nuevos cambios climáticos. De hecho, los cambios climáticos provocaron la extinción de muchas especies que habían sobrevivido a cambios climáticos drásticos en el pasado. ¿Por qué estos grandes herbívoros y carnívoros como el lobo gigante consiguieron sobrevivir a los cambios climáticos del Pleistoceno y de repente se extinguieron a finales de la Edad de Hielo? Quizás el cambio climático de finales de la Edad de Hielo fue mucho más abrupto y puede que eso jugara un papel clave en la reestructuración del sistema. Una teoría relativamente reciente afirma que la razón de este abrupto cambio fue la explosión de un cometa sobre América del Norte. Dicha explosión tendría lugar hace 10.000 años y desencadenaría una serie de extinciones catastróficas. Los datos de los fósiles podrían confirmar este repentino cambio. Se han encontrado miles de dientes de lobos gigantes en los pozos de alquitrán del yacimiento La Brea. Estos dientes son más grandes que los del lobo gris, lo que significa que es probable que el lobo gigante se adaptara a comer huesos. Cuando escaseara la comida, engullirían de forma natural huesos para poder sobrevivir. Y cuantos más comían, más posibilidades tenían de rompérselos. El tipo de huesos que comían estos lobos gigantes eran huesos de vacas, unos huesos muy grandes, y se necesita mucha fuerza para partir ese tipo de huesos, así que es posible que parte de su dentadura sufriera algunas fracturas. No es difícil encontrar dientes rotos, ya que en el yacimiento La Brea hay cientos de ellos. Estos sugieren que los lobos se alimentarían de huesos. Sin embargo, eso no arroja mucha luz sobre el episodio de la extinción, hasta que analizamos una época muy reveladora. Ciertos análisis exhaustivos indican que hace 15.000 años los lobos se rompían los dientes mucho más que 3.000 años después. Esto es algo sorprendente. Si el cambio climático produjo la extinción de las presas del lobo gigante, debería haber más dientes rotos a medida que pasa el tiempo. Pero los resultados dicen justo lo contrario, que las presas abundaron hasta el final. Los investigadores se han valido de las pruebas isotópicas para verificar estos descubrimientos. Analizamos los restos de unos cuantos lobos gigantes de diferentes periodos del yacimiento La Brea para determinar la dieta de cada uno, y lo cierto es que no eran muy diferentes entre ellos. Parece que la población de lobos gigantes hacía más o menos lo mismo y se alimentaban más o menos de lo mismo durante el periodo de 30.000 años que estudiamos. Estos resultados confirman la idea de que la desaparición del lobo gigante no fue gradual, sino repentina. Las pruebas más recientes parecen indicar, por la época de extinción de varios miembros de esta megafauna, que ocurrió bastante rápidamente. Puede que en cuestión de cientos de años, quizá en 1000 años. 1000 años es un periodo corto para que ocurra una extinción catastrófica, por lo que no se puede justificar solamente con un cambio climático. Algo más debió contribuir a la extinción. ¿Sería un cometa o sería culpa del hombre? Para gran parte de la megafauna del Pleistoceno, el principio del fin comenzó hace 10.000 años. La gélida tundra desaparecía rápido del paisaje. El lobo gigante se enfrentaba como podía a otro cambio climático y a un depredador muy peligroso que acababa de llegar. Creo que el cambio climático jugó el papel más importante en la reestructuración del ecosistema al final de la época glacial. Pero es innegable que los humanos también tuvieron un gran impacto. El hombre
había llegado atravesando el estrecho de Bering, y cuanto más se acercaba, más cerca estaba el fin del lobo gigante. Puede que el hombre acelerara su extinción. Si se analizan los últimos 100.000 años en esta zona de América del Norte, las dos grandes amenazas para estos depredadores son el hielo y el hombre. Ambas cosas tuvieron un gran impacto en la Tierra. Los hombres no solo trajeron la punta Clovis, el fuego y sus grandes cerebros, sino muchas más cosas. Se cree que el hombre empezó a cazar de forma excesiva grandes presas, reduciendo las fuentes alimenticias de los grandes carnívoros. Pero el daño pudo no haber terminado ahí. Una nueva y controvertida teoría sugiere que el hombre pudo haber introducido enfermedades mortales en su entorno. Los hombres llegan y traen muchas cosas más con ellos. Las enfermedades, infecciones y microorganismos afectan todo lo que tocan. Y creo que esa fue la causa de la desaparición de la mayoría de las grandes especies. Es posible que los hombres acabaran con gran parte de la megafauna. Hay que añadir a eso el cambio climático y que todo un ecosistema se viera obligado a adaptarse a ello. Si hubiera ocurrido lentamente, puede que gran parte de la megafauna hubiera sobrevivido, pero la agitación ecológica magnificó los defectos de todas las criaturas vivientes. Durante estos últimos años, el lobo gigante luchó contra su extinción. La atroz competencia de otros grandes carnívoros estaba empeorando, ya que había muchos enfrentamientos por las pocas presas que quedaban. Pero su pariente, el pequeño lobo gris, se adaptó a la situación. Puede que el coyote nos dé alguna pista sobre cómo lo hizo. El coyote, un pequeño depredador cánido, estuvo a la sombra del lobo durante siglos. Pero a principios del siglo XX, el hombre casi acaba con los lobos en la zona de Yellowstone. Y el número de coyotes se disparó. Rápidamente su número fue suficiente para dominar la zona, obligando a los pocos lobos que quedaban a huir. En 1990 se volvió a reintroducir al lobo en esta zona y arrebató al coyote su título de mayor depredador. Los coyotes saben estar en segundo plano. Son capaces de adaptarse a la presencia de los lobos, utilizando sus zonas cuando los lobos no están en ellas. Evitar a los lobos les ha permitido acostumbrarse a su presencia y vivir con ellos. El coyote cazaba animales demasiado pequeños para el lobo o robaba presas que los grandes depredadores abandonaban. Puede que el lobo gris tuviera el papel del coyote con el lobo gigante hace 10.000 años. Durante casi 100.000 años se encontraron lobos grises en muchas de las zonas donde también se encontraron lobos gigantes. Pero había muchos menos lobos grises, 1 por cada 10 lobos gigantes. El lobo gris era el desvalido. Posiblemente se mantenía alejado de las manadas de lobos gigantes y se centraba en presas más pequeñas. Como resultado, el lobo gris se convirtió en un cazador más versátil y ágil. Son muy flexibles en su comportamiento, y eso es totalmente esencial para sobrevivir. Así se explica también que se extendieran por un territorio tan amplio. La flexibilidad del lobo gris se puede ver actualmente. Son capaces de cazar grandes presas como búfalos y también pueden cazar presas pequeñas como conejos y ratones. Han ampliado su dieta y comen hasta pescado. Se han convertido en uno de los grandes depredadores de América del Norte. En cuanto al lobo gigante, parece que el tamaño no lo es todo.